Buenos días, hoy vamos a ver la parte 3 de números complejos. Vamos a empezar viendo la representación geométrica de los números complejos. Para eso lo que necesitamos es considerar un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales como este que estamos viendo acá y vamos a establecer una correspondencia entre un número complejo de la forma AB y el punto AB que se encuentra en el plano con abscisas A y ordenada B. Entonces vamos a un número complejo que es un par ordenado A, B, le vamos a asignar el punto del plano que tiene abscisa A y ordenada B. Y al punto del plano que tiene abscisa A y ordenada B le vamos a asignar el complejo Z de la forma AB. A este punto que está en el plano complejo lo vamos a llamar el A fijo de Z. Bien, entonces, por ejemplo, si quiero representar en el plano complejo el número Z igual a 2 más I, entonces esto me dice que tengo que considerar la abscisa 2 y la ordenada 1. Entonces marco 2 en la abscisa, 1 en la ordenada y tengo establecido el punto de representación de este complejo. Otros ejemplos interesantes son los ejes coordenados. ¿Qué pasa con los ejes? En los ejes, si miramos, en el eje real, en el eje de las abscisas, se encuentran los reales. En el eje de las abscisas positivo, en el semieje positivo, se encuentran los reales positivos. En el semieje negativo se encuentran los reales negativos. Y después, en el eje de las ordenadas, se encuentran los números imaginarios puros. Entonces tenemos, si tengo un número imaginario puro que tiene parte real positiva, entonces se encuentra en el semieje y si tiene parte real negativa se encuentra en este semieje. Bien, entonces con esta representación vamos a obtener otra forma de escribir a los números complejos. Ya teníamos, lo podíamos ver como pares ordenados, lo podíamos ver con su forma binómica. Ahora vamos a establecer la forma polar, que nos va a dar también la posibilidad de hacer cálculos que pueden ser muy complejos en forma binómica, van a ser sencillos en forma polar. Bien, entonces, dijimos, tenemos un z desde la forma A más BI. Para eso necesitamos que este z sea no nulo. No podemos establecer la forma polar así con un z nulo. Entonces vamos a marcar el punto en el plano, marco la abscisa A, la ordenada B, marco el punto P que representa a este número complejo y voy a considerar dos medidas. Una es la distancia del origen al punto, esta medida de acá. A esa medida le voy a llamar ρ. Y el otro número que voy a considerar es el ángulo que forma el semieje real positivo con el segmento OP. O sea, este angulito de acá, que le vamos a llamar alfa. De esta manera tenemos que todo punto que no sea el origen distinto del cero queda determinado en el plano por estos dos valores. O sea, a mí me dan un alfa, entonces digo, bueno, ese alfa me establece qué ángulo forma con el segmento, con el semieje positivo de las X. Entonces me establece toda una semirrecta, así. Y después, con la medida del ρ, que me dice la distancia del O al P, marco esa medida y de esa semirrecta ya obtengo el punto deseado. Entonces hay una correspondencia entre esas dos cosas. Un punto y un ángulo más una medida. Entonces, podemos establecer relaciones entre esos valores. Si miramos acá en el dibujo, tenemos que, si yo considero el seno de alfa, eso me da opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es, si miramos acá, es B. Entonces me da B sobre ρ, que es la hipotenusa. Entonces tenemos esa relación. Podemos ver que como el punto que estamos considerando no es el origen, entonces este ρ no es 0. Entonces podemos dividir por ρ. Y entonces podemos despejar B de acá. Multiplico por ρ y me queda que B es ρ por el seno de alfa. Podemos hacer lo mismo con el coseno.
si considero el coseno de alfa, esto me da adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es el A, la hipotenusa es ρ. Entonces me queda que el coseno de alfa es A sobre ρ. Y hago lo mismo que hice recién. Despejo y me queda que A es ρ por el coseno de alfa. Bien, entonces podemos escribir a z como A más BI, lo vamos a escribir con estas cosas que tenemos acá, ¿no? Tenemos que A es ρ por el coseno de alfa y que B es ρ por el seno de alfa. Entonces lo puedo reemplazar acá. Entonces lo que z es ρ por coseno de alfa más ρ por seno de alfa por i. Bien, pero acá tengo ρ en estos dos miembros de esta suma, entonces lo puedo sacar factor común. Entonces yo sé que z es ρ por el coseno de alfa más i por el seno de alfa. Y entonces ahí tengo escrito a z dependiendo de ese ángulo y esa medida que marcamos al principio. Entonces esto lo vamos a abreviar de esta forma. Vamos a decir que z es ρ por cis de alfa. Fíjense que cis está diciendo coseno de alfa más i por el seno de alfa. Esto lo que quiere decir en realidad es una abreviatura de esto. Y la otra forma que lo vamos a abreviar es ρ sub alfa, donde ρ es esta medida del segmento y el alfa es el ángulo que marcamos. Bien, entonces esta forma de escribir los números complejos se llama forma polar de un complejo. Bien, ahora podemos seguir estableciendo relaciones. Tenemos que, si yo miro acá en este dibujito, tengo un triángulo rectángulo, que entonces puedo aplicar en este triángulo el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice? Que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, o sea, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a ρ al cuadrado, que es lo que tenemos acá. Bien, pero entonces puedo aplicar raíz cuadrada en ambos miembros y esto me daría que ρ es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Fíjense que ρ es mayor que 0. Es una medida, no puede ser negativo. Por eso acá me queda ρ y no me queda el valor absoluto de ρ. Bien, entonces ya sabemos que ρ en realidad es raíz de a cuadrado más b cuadrado, que es algo que ya conocemos, que es el módulo de z. O sea que este valor lo puedo establecer fácilmente. Es el módulo del número complejo. Además tenemos que otra relación es que la tangente de alfa me da opuesto sobre adyacente, o sea, b sobre a. O sea que tenemos una relación entre la tangente del ángulo y la parte imaginaria y la parte real del complejo. Bien, entonces vamos a definir este ángulo que estamos marcando acá, lo vamos a llamar el argumento de z. Es el ángulo que está comprendido entre el semieje real positivo y el segmento OP. Esto siempre que z sea distinto de 0. A este ángulo entonces lo vamos a llamar argumento de z. Lo vamos a anotar como alfa igual al arg de z. Podemos ver que tenemos muchos argumentos en realidad, porque yo puedo considerar este ángulo o puedo considerar dar toda la vuelta 360 grados y volver, y este también sería un argumento. O puedo dar 2 vueltas y llegar, y eso también sería un ángulo, que el mismo ángulo. O puedo ir en el otro sentido, puedo ir así y llegar al mismo ángulo. O sea que tengo muchas formas de escribir a este mismo ángulo. Hay una en particular que es la que vamos a tratar de usar, es que le vamos a llamar el argumento principal, que es la que está entre 0 y 2pi. O sea, la que está entre 0 y 360 grados. Cuando tengamos un argumento entre mayor o igual que 0 y menor estricto que 360 grados, le vamos a llamar el argumento principal de z. A ese argumento lo vamos a anotar con arg de z, pero con una A mayúscula. Bien, entonces algunas observaciones. Si alfa es un argumento de z, cualquiera, entonces también lo son alfa menos, fíjense que acá lo que estoy haciendo es dar 2pi es 360 grados. Entonces estoy deshaciendo 3 vueltas de pi. O sea, alfa menos 3 vueltas de 360 grados. Después, si yo hago alfa menos 2 por 2pi, estoy haciendo alfa menos 2 vueltas completas, alfa menos una vuelta completa, o alfa más una vuelta completa, alfa más 2 vueltas, alfa más 3 vueltas. Son todos argumentos. A partir de un argumento puedo obtener infinitos argumentos. Bien,
Si z es igual a 0, entonces su argumento no está definido, como dijimos recién. Yo no puedo establecer z es un punto, la distancia va a ser el origen justamente. No tengo un segmento desde el origen hasta el afijo de z, entonces no voy a poder establecer un argumento. En este caso, z va a quedar caracterizado por su módulo. Va a ser el único complejo que tiene módulo 0. Bien, ahora, si z es un real positivo, ¿sí? Solo si su argumento es 0. Fíjense, tenemos, si z es un real positivo, estamos en este semieje, el semieje positivo del eje real. Entonces, si yo mido el ángulo que hay entre este eje y sí mismo, entonces eso me da argumento 0. O sea que los reales positivos tienen argumento 0, son los únicos. Y si es un real negativo, entonces estoy del lado opuesto, o sea, en el otro semieje. Y fíjense que el ángulo que tengo es de pi. Entonces, z es un real negativo, sí, solo si su argumento es pi. Bien, ahora, z es un complejo imaginario puro, estaría en este eje imaginario. Sí, solo sí. Fíjense, su argumento es 90 grados, pi sobre 2, o 270 grados, 3 medios pi. ¿Sí? Si tiene parte real, si tiene parte imaginaria positiva, entonces su argumento es pi sobre 2. Si tiene parte imaginaria negativa, entonces su argumento es 3 medios pi. Vamos a hacer algunos ejemplos sobre cómo hallar la forma polar de un complejo. Si z es igual a menos 3 y queremos hallar su forma polar. Entonces lo que tenemos que calcular es el módulo y el argumento. El módulo de z es menos 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, eso le hago la raíz cuadrada. Esto me da raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, es el valor absoluto de menos 3, es 3. Ya tenemos el módulo, nos falta el argumento. Pero z es un real negativo, y recién dijimos que los reales negativos tienen argumento pi. Entonces ya está, tenemos su argumento. Luego, z tiene forma polar 3 cis de pi. Cis, recordemos que este cis era la abreviatura de 3 por coseno de pi más i por el seno de pi. Entonces, esta es una forma de escribir a esta forma polar y la otra es 3 sub pi. Bien, ahora tenemos el complejo z igual a i. Queremos hallar su módulo. Tenemos argumento, fíjense que tenemos parte real 0 y parte imaginaria 1, o sea que esto sería raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, es decir, el valor absoluto de 1, que es 1. Ahora queremos calcular el argumento. Z es un imaginario puro, entonces recién dijimos en la observación que o tiene argumento pi sobre 2 o tiene argumento 3 medios pi. Pero la parte imaginaria de este z es 1, o sea, es positiva. Entonces recién dijimos que si tenía parte imaginaria positiva tenía que tener argumento pi sobre 2. O sea que ya lo tenemos. Tenemos módulo 1, argumento pi sobre 2. Entonces tenemos que z es 1 cis de pi sobre 2. O la otra forma de escribirlo, 1 sub pi sobre 2. Bien, último ejemplo. Si z es igual a 1 más i, hallamos de vuelta módulo y argumento. El módulo es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, raíz cuadrada de 2. El argumento queremos hallar ahora. Sabemos que habíamos establecido la relación que es que la tangente de alfa da b sobre a. B sobre a, o sea, es 1, la parte imaginaria, sobre la parte real. 1 sobre 1 me da 1. Bien. Además, el arcotangente de 1, si yo deshago esto, me da pi sobre 4. Pero esto sí, después esto lo tienen que revisar en el apunte y en el cuadernillo y en un apunte que yo dejé en Moodle. Hay un archivo con un PDF donde está qué pasa en estos casos. Yo calculo el arcotangente y ese no tiene por qué ser exactamente el argumento. Pero a partir de ver en qué cuadrante se encuentra z, podemos establecer realmente cuál es el argumento de z. Entonces, lo que hay que mirar acá es dónde está z ubicado. En este caso, z está ubicado en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque la parte real de z es mayor que 0 y la parte imaginaria de z es mayor que 0. O sea, el a está en el semieje positivo de las x y el b está en el semieje positivo de las y.
Entonces tenemos que estamos en el primer cuadrante. Cuando estamos en el primer cuadrante, el argumento coincide con este número que encontramos acá. Entonces el argumento va a ser realmente pi sobre 4. Y ya tenemos entonces la forma polar de z, que tiene módulo raíz de 2, argumento pi sobre 4. Entonces tiene esta forma polar o esta, que es lo mismo, otra forma de escribirlo. Bien, entonces, como dije recién, para calcular la forma polar de números complejos ubicados en diferentes cuadrantes del plano complejo y para ver cómo pasar de forma polar a forma binómica, hay un par de ejemplos que los van a poder encontrar en un archivo que está en el Moodle, un PDF que tiene este nombre, ejemplo-cálculo-forma-polar. Así que búsquenlo ahí y miren cómo resolver los ejercicios esos. Ahí hay un par de ejemplos para resolver eso. Bueno, nos vemos a la próxima. Hasta luego.